libros de Felipe, y no están todos, ¿eh? ¿No están todos? No están todos, hay muchos más, me parece. ¡Apa! Bueno, lo tenemos acá acompañándonos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. ¿Y es el primer programa? El primer programa. Es el Doble honor. Es el primer programa de un segundo ciclo. Bueno. Me aclaran. Bueno, yo ya leí 3 libros de Felipe. Leí este es el último, La muerte es el olvido. A verlo, ese no sabía. La muerte es el olvido. Ya desde el título. Ah, sí, me había enterado. No me acordaba del título, pero era el libro sobre el equipo de antropología forense. Sí. O sea, yo lo leí y la verdad que es un libro muy fuerte por lo que se cuenta y aparte de la manera tan delicada de la escritura. La verdad que lo leí creo que en 2 días, que yo en general tardo muchísimo para leer. Leo 2 páginas de un libro por noche, pero no pude parar. Y realmente es una historia interesante que cuenta la historia del equipo argentino de antropología forense que devolvió la identidad a miles de víctimas. Bueno, Felipe, bienvenido. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es el origen de escribir este libro? Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es como que los libros se van encadenando un poco, ¿no? Pero parte de una premisa profesional, periodística, un poco fundamental, sencilla, que es, digamos, poner a la luz alguna historia que no esté contada, ¿no? Y en el caso del equipo, ese hueco estaba y hacía ruido de tan grande que era. Había un trabajito que había hecho un publicista a principios de los 90, que eso había sido una imposición de la Fundación Ford para poder financiarlos al equipo. Y es algo, digamos, como una enumeración de algunos trabajos, pero en el 90, digamos, faltaba todo lo que vino después, que fue sumamente interesante, como la identificación del Che, los soldados de Malvinas y un montón de grandes hitos que tuvo el equipo. Eso por un lado, y después me interesó el relato de origen que tiene el equipo, digamos, cómo es que se forma el equipo. Esto es en el 82, 83, las abuelas hacen una gira muy grande por el mundo, pidiéndole a los científicos que los ayudaran a responder 2 preguntas que dejaba la dictadura, que era dónde estaban los chicos y dónde estaban los desaparecidos. Entonces, en esta gira que hacen por las grandes capitales científicas del mundo, en Estados Unidos le mandan un tejano clásico, de bota, sombrero puro, un personaje total, interesante, que no habla una pepa de español, que no tenía la menor idea. Clyde Colin Snow se llamaba, pues murió hace unos años, pero en ese momento Colin Snow era un tejano clásico que cazaba, digamos, un personaje, no votaba en las elecciones porque le parecía era ridícula. Republicano y no era, sí, digamos, si lo apuraban un poquito era medio conserva el viejo. Pero acá aprende, después en su vínculo con el equipo, él decía que él les había enseñado ciencias y ellos le habían enseñado política, ¿no? Porque al principio no entendía bien cómo funcionaban las instituciones, empezó a tener quilombos con los alfonsinistas, porque no entendía que por un lado propiciaran, digamos, las identificaciones de los cuerpos desaparecidos y por otro trataran de calmar porque si no se ponían intranquilos los militares, digamos, no entendían ese tipo de contradicciones. La cara pintada, ¿no? Sí, había empezado toda esa milonga. Bueno, cuando llegan ahí le mandan a este gringo que dice, bueno, acá hay un trabajo enorme para hacer. Hay muchos cuerpos para identificar, pero necesito ayuda, gente que escabe. Que escabe con técnicas. Fue un problema, ¿no? Porque no querían participar. Ese fue un poco el origen del equipo. Digamos, los servicios forenses en la Argentina son parte de las fuerzas de seguridad, son digamos, accesorios de la justicia. Entonces hacen una convocatoria para que lo ayudaran a excavar las tumbas y previsiblemente no se presenta nadie. Y hay un chiquito, un estudiante de medicina, rubio, muy carismático, que acompañaba a la delegación de abuelas y al gringo levantó la mano y dijo, yo tengo un grupito de amigos que estudia antropología. Que en realidad era mentira. Él tenía un compañero del secundario que hacía años que no veía, que sabía que estudiaba antropología. O sea, una relación y que lejanísima. Seguramente tiene amigos que también estudian. Sí, pero se tiró el lance a ver si podía salvar los papeles porque Clyde Snow se estaba volviendo en esos días y si no tenía manos que excavar no podía hacer nada y se tenía que volver. Pero fue un buen lance, la verdad que fue una decisión histórica. Ese lance genera una llamada primero a su amigo y de ese amigo la famosa llamada a la aventura que tiene lugar en casi todos los mitos de la historia del hombre,
donde la llama Patricia Bernardi, hoy una de las grandes antropólogas, arqueólogas forenses del mundo, y le dice: Pato, hay un gringo que está buscando desaparecidos y necesita ayuda. Y esa es la convocatoria, y ahí, bueno, dudan muchísimo porque era peligroso, estamos hablando del 84, a pocos meses de recuperar la democracia. Era peligroso, era extraño, un gringo buscando desaparecidos en el 84, era por lo menos, ¿no?, para dudar. Pero bueno, terminan definiendo que tenían Pato Bernardi, un grupito entre los que se cuenta Mimi Doretti, que es la hija de Magdalena Ruiz Guinazú, Luis Fondebrider, que es el actual director ejecutivo, bueno, y otros más, el grupo fundador. Y ahí dicen, bueno, nosotros somos estudiantes de sociales, o sea que elegimos estas carreras por algo, y también como somos parte de un sistema de educación, de la gratuidad de la educación pública, nosotros tenemos que devolver, esta es una oportunidad de devolverle algo a la sociedad, no podemos decir que no, aun cuando seamos los próximos desaparecidos, aun cuando nos tengamos que exiliar, aun cuando nuestras familias pasen alguna zozobra, tenemos que hacernos cargo de este llamado histórico. Y así lo hicieron, y hoy por hoy son, como ellos dicen, un poco en broma, un poco en serio, los Rolling Stones de la antropología forense mundial. ¿Y sigue funcionando el equipo? Sí, sigue funcionando cada vez con una estructura más amplia, porque lo que hay que decir es que han ampliado su base de intervención, entonces no solamente hacen cuestiones de antropología forense. La antropología forense es la identificación de restos a partir de los huesos, de los esqueletos. Ellos han ampliado un poco eso y se han convertido, digamos, en un equipo de servicios forenses muy amplios, muy de vanguardia, que es convocado por todo el mundo todo el tiempo. Y ahora, bueno, se va a oficializar, una primicia acá para el programa, se va a oficializar la candidatura al Premio Nobel de la Paz, que van a presentar una serie de académicos e instituciones académicas. ¿Para el equipo o para el equipo? Para el equipo. Ah, mirá qué bien. Para el equipo. O sea que... bueno, que digamos, esos premios se otorgan de unas maneras, digamos, bastante particulares, y también siempre está ahí entre los propuestos las abuelas, que se lo merecen y mucho, pero bueno, el equipo está ahí y nada, tiene un prestigio enorme. Felipe, vos recién mencionaste episodios históricos en los que, bueno, terminaron siendo episodios históricos, intervino el equipo argentino de antropología forense y mencionaste al Che. Sí. Y para los que estuvimos en Bolivia, en Valle Grande y en La Higuera, como es mi caso, sí, ¿Estuviste? Qué grande. es impactante recordar ese episodio de el cuerpo que no se sabía dónde estaba y finalmente estaba en una fosa común, si mal no recuerdo, en el aeropuerto de Valle Grande. En la pista vieja del aeropuerto de Valle Grande. Esa fue... intervinieron ellos, yo no me acordaba sí, que sí, intervinieron el equipo argentino de antropología forense. Sí, en realidad... Los restos fueron llevados a Santa Clara, ¿no? Después, sí, después fueron repatriados por a Cuba. Exactamente. Fue, digamos, una misión alucinante, digamos, muy intensa, muy rica en anecdotarios y en situaciones. Básicamente lo que ocurrió fue que un general que había tenido la encomienda de enterrarlo al Che y a sus compañeros, en un momento, en los 90, principios de los 90, dijo: yo lo enterré al Che y sé dónde está. Y eso, bueno, produjo un revuelo mundial. Y parecía serio, ¿no? Sí, parecía serio porque él efectivamente había sido parte de las Fuerzas Armadas, había sido general en ese momento. O sea, era muy verosímil, ¿no?, la versión que lanzaba este general. Después, cuando le pidieron la ubicación exacta, ahí fue un poquito más difuso, pero la cuestión es que disparó una especie de operativo mundial para buscar seguramente Cuba se involucró activamente. Exactamente. Lo primero que hicieron los bolivianos fue una brasa caliente, crearon una comisión para que siguiera todos los operativos y lo convocaron al equipo, que ya tenía, digamos, bastante prestigio porque había intervenido en las masacres de la región, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, en Brasil, digamos, porque en los 90, cuando la región logra cierta estabilidad, se empiezan a abrir estas posibilidades de investigar los crímenes políticos. Entonces ahí interviene el equipo y ganan mucha experiencia. Entonces, como ya venían con cierta espalda, los convocan, van a Valle Grande, empiezan a trabajar con todo lo que es, digamos, la parte preliminar. Ellos tienen como 3 grandes pasos, que es la investigación preliminar para producir las hipótesis de dónde están esos cuerpos, toda la parte arqueológica, que es la excavación, que es con pincelitos, estecas y instrumentos muy delicados para levantarlos sin dañarlos, y después toda la parte de análisis de laboratorio. Ahora se agregó un nuevo nivel más, que es la genética, que es lo que viene a abrochar las identificaciones. Entonces estaban en Valle Grande haciendo todo el trabajo de investigación histórica, que es muy gracioso porque Mako Somigliana, que es uno de los grandes cerebros del equipo,
hijo del dramaturgo Carlos Omigliana, dice que todo el mundo tenía una versión en Valle Grande sobre qué había pasado con el Che. O sea que tenía 200.000 versiones de qué habían hecho con el Che. Digo, un par de cosas que después de matarlo en la higuera, lo trasladaron en un helicóptero al cuerpo hasta Valle Grande y claro, le cortaron las manos y después exhibieron, no sé si antes o después de cortarle las manos, lo exhibieron en una pileta de lavar del hospital. Son las famosas fotos. Las fotos donde parece como un Cristo, digamos. Sí, muchos dicen qué impactante. Sí, con los ojos abiertos. Es muy fuerte esa imagen. Sí. Ahí empiezan a hacer toda la investigación histórica y caen los cubanos, obviamente. Cae el jefe de forenses de Cuba y ahí establecen, digamos, un vínculo muy cercano, muy estrecho, en donde los cubanos iban a poner la voluntad política, los recursos materiales, digamos, y todo lo que le conocemos a los cubanos. Las horas hombre. Exactamente. Y que realmente fue así, y el equipo lo que iba a hacer iba a legitimar esa búsqueda porque los cubanos preveían que iba a haber por lo menos dudas sobre el origen de esos huesos, si habían estado ahí, si era que lo encontraban, porque hasta ese momento el Che todavía no estaba. Entonces ahí hacen como una simbiosis muy grande, se hacen muy amigos con los cubanos, una amistad que todavía dura, y empiezan a trabajar y están 2 años y medio ocultando todo Valle Grande prácticamente. Valle Grande es la altiplanicie boliviana, donde el suelo es durísimo y eso también complicaba las excavaciones. Y esto con versiones encontradas y en el medio ganan las elecciones un militar y ahí entonces tenían conflicto porque los iban a rajar de Bolivia. Entonces se tienen que apurar y se deciden usar pala mecánica, que eso es menos mala palabra, ¿no?, en la arqueología forense, porque rompe todo. Claro. Pero finalmente es así como lo encuentran, con una pala mecánica en la pista vieja, en la pista anterior, digamos, que era de tierra, del aeropuerto de Valle Grande. Y ahí lo rescatan al Che y a sus 6 compañeros. El Che no tenía manos, tenía su campera verde clásica, digamos. Y sin duda era el Che. Sí, estaba la campera intacta. En un momento cuando lo trasladan a Santa Cruz de la Sierra para hacerle los análisis de laboratorio, y se habían olvidado en todo el trajín de rescatar el cuerpo, se habían olvidado de las prendas, que también son elementos muy importantes, ¿no? Eso se llaman las evidencias añadidas, digamos, todo lo que tenía el cuerpo en su fosa, entre ellos la ropa. Y Marcos Omigliana dice que agarró la campera y dice que estaba en una condición impecable, que había que pegarle una lavadita y estaba para ponérselo. Y en un bolsillo de la pechera tenía un paquete de tabaco. Y ahí cuando lo van a levantar, Patricia Bernardi le deja el honor a Hugo Soto, que era el antropólogo forense cubano, para que él fuera el primero que tocara el cuerpo, los restos, y que lo ve congelado, que el cubano no se movía, y había cientos de cámaras que eran ametralladoras de cámaras disparando en todo momento, y le dice, dale Hugo, dale, agárralo. No puedo. Y ahí se santiguó y lo agarró. Sacaron una foto, tantas fotos, digo, de... Sí, eso fue una convocatoria, la prensa mundial estaba ahí, dice que estaban todos, desde la rubia pechugona de la CNN hasta todos los medios gringos, todo el mundo estaba ahí. Dicen que era una romería imposible. Sí, yo te iba a preguntar cuánto tiempo tardaron. Vos me dijiste 2 años y medio. Casi 3 años. Eso llevó desánimo en muchos momentos. Desánimos y llevó al equipo en varios momentos a decirle a los cubanos, bueno, nosotros no tenemos ni estructura, ni tampoco, digamos, y tenemos otros trabajos en marcha, como para quedarnos acá de manera permanente. Entonces, apenas aparezca un huesito, ustedes llámenos y nosotros venimos a hacer, digamos, la parte técnica, ¿no? Y los cubanos también llevaron radioestesistas, estos que estudian los campos magnéticos, o sea, científicos y paracientíficos a todo el mundo. Claro. Y el que llegó, el jefe del servicio forense, desde que llegó no se fue, no volvió a Cuba en esos 3 años. 3 años. Casi 3 años. Y hay un dato importante, los va a buscar un avión de Cubana Aviación con uno de los comandantes de la revolución para repatriar gloriosamente los restos del Che. Perdón. Y ahí los invitan a subirse a esa carroza triunfal y ellos dicen no, en función de que el trabajo se haga bien y que no sigan diciendo pavadas, nosotros nos quedamos acá, vayan ustedes. ¿Cuántos componen el equipo? ¿Son varios equipos? ¿Cómo se maneja eso, la sistematicidad? Y bueno, eso fue creciendo, ¿no? En principio eran 6, eran 3 platenses y 3 porteños, que trabajaban un poco
por la Libre y con la asistencia de Clay Snow cuando estaba en Argentina. Después se fueron ampliando, fueron incorporando gente. Principios de los 90 hubo 2 o 3 ingresos importantes ya de antropólogas formadas en la especialidad forense, ¿no? Porque uno acá en la UBA puede estudiar arqueología, antropología social, que es Levi-Strauss y todo el estudio de la cultura, y ahora hay, digamos, como esta nueva rama que es la antropología forense. Entonces ya 2 que venían especializadas, y después en los 2000 empezaron a entrar hubo como una renovación generacional bastante amplia. Ellos funcionan con un elenco estable de unas 100 personas en las oficinas que tienen acá, en México, en Estados Unidos y en Europa, pero tienen una cartera muy grande de consultores de todas las especialidades, ¿no? Balísticos, criminólogos, patólogos, peritos de todo tipo. Entonces van convocando en la medida de las necesidades. Por ejemplo, con los estudiantes de Ayotzinapa, ahí intervinieron casi 27 especialistas distintos, ¿no? Botánica, histopatólogos, digamos, todo tipo. Cada vez son unidades, digamos, de especialización más pequeñas y más específicas, porque también todas han tenido un desarrollo enorme. Entonces ya no hay un forense que pueda entender en todas las prácticas, cada vez menos, ¿no? Entonces, y hay muchos científicos, especializados en el área forense. Son una ONG global enorme ya. Y el tema de Ayotzinapa es un tema que todavía no está resuelto. No está resuelto. Lo único que se encontró digamos, muy irregularmente fue el esternón de uno de ellos, que se comprobó que era uno de los estudiantes desaparecidos. Pero ese esternón fue encontrado en unas bolsas que tiraron en un río, supuestamente unos narcos que lo habían matado, pero el hallazgo de esa bolsa es muy oscuro. De repente apareció esa bolsa y... Como que fue sembrada, como se suele decir. Exactamente, México es un terreno muy difícil. Se suele decir actuar. que es una gran fosa común, ¿no? Sí. A Ahí, pesar bueno, de me parece, posición casi de ocultamiento que en las gestiones de Felipe Calderón y el otro presidente mexicano que ahora se me hizo... Peña Nieto. La verdad que la atención de los medios internacionales está puesta en Venezuela, pero sobre México no se ha dicho nada, ¿no? O muy poco. No, casi nada, y esto... Pero, digamos, la intervención que tuvo el equipo fue porque apenas desaparecieron los estudiantes. ¿Qué dijo el gobierno de Peña Nieto? Los agarró un grupo narco, los ejecutó y los incendió en el basurero de Cocula, que es un basurero que está en las afueras de ahí de la zona de Juárez. Y ahí fue el equipo, estuvo casi un año haciendo todas las pericias y dijo, acá no ocurrió nada de eso, acá no quemaron 43 cuerpos de ninguna manera. Y digamos, muy documentado, con fotos aéreas, hicieron unas pruebas controladas de dinámica de fuego para ver cómo, así lo cuento muy velozmente, compraron 3 chanchos, muebles y simularon un incendio a ver cuánto tardaban en quemarse esos chanchos, y dice, para generar fuego que consuma los cuerpos de 43 personas hay que armar un incendio de proporciones extraordinarias que nunca hubo en Cocula. Bueno, eso produjo un cisma político en el gobierno de Peña Nieto, que se les cayó lo que ellos habían llamado la verdad histórica. Bueno, vamos a un corte y seguimos con el tema. Lo que hacemos, lo que somos, marca nuestra cultura de manera indescriptible. Hojas sueltas, nuevas historias de sociedad. ¿Tenés problemas con tu compañía de celular? ¿Tu prepaga te negó la cobertura de un medicamento, un tratamiento médico o una operación? ¿Tuviste inconvenientes con el cajero automático, la tarjeta de crédito o el banco? ¿Te facturaron mal, el servicio no funciona o te vendieron un buzón? La Defensoría pone a tu disposición una herramienta para que puedas realizar tu denuncia. Entrá en vecino.defensoría.org.ar y hacé tu reclamo en nuestro portal del vecino. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenés quien te defienda. Volvemos al tema. Bueno, estamos con Felipe Celesia, ¿no? Acá en el estudio. Y hay una cosa, perdóname, que no mencionamos, y es que, así como, mirá la comparación que voy a hacer, hay duplas compositivas en
en el rock uno puede pensar, o en el folclore, ¿no? Incluso en el tango, Gardel Lepera, qué sé yo, en Lennon McCartney o en Jagger Richards, con un periodista, amigo también de Felipe y conocido, un gran periodista también. Han escrito varios de los libros, salvo el del equipo argentino de antropología forense con Pablo Weisberg. Sí. Se conformaron casi un equipo que hicieron ¿cuántos libros? Hicimos 4 libros juntos, laburamos 12 El de años. los abogados laboralistas de Mar del Plata, La noche de las corbatas, la biografía de Firmenich. Y la biografía de Firmenich y de Ortega Peña. Sí, toda. Claro. Y no se sumó Pablito porque, bueno, él era periodista en Infojus Noticias. Claro. Lo echó el macrismo acusándolo de ñoqui y ahí la cuestión profesional se le complicó y bueno, tuvo que empezar a desarrollarse en otras áreas, sobre todo en la consultoría de comunicación política, que es donde hay plata para los periodistas o un salario más o menos digno. Exactamente, sí. Entonces ahí, bueno, se le empezó a complicar porque viajaba y tenía... Bueno, y ahí hubo un contrato a punto que al final no le salió en El Salvador y vino y me dijo, no puedo hacerlo a distancia y así. Así que se bajó, pero... Bueno, y ahora es el vocero de Daniel Arroyo. Está trabajando con Daniel Arroyo en el Ministerio de Sí, Desarrollo es el Social. vocero de Daniel Sí, Arroyo, está muy estuvo contento. Claro, me imagino, un lugar Está muy contento, la de verdad, mucha porque responsabilidad. hay muchos colegas que ahora están haciendo ese paso, ¿no?, hacia la comunicación política y yo siempre la duda que tengo es, bueno, te vas a sentir cómodo es otra cosa, ¿no? Y sí. Digamos, tiene las mismas herramientas, pero es otra cosa. Y él se siente re cómodo, le encanta. Mira qué bien. Me alegro por él. Bueno, hicieron varios libros, entonces, y te preguntaba fuera de micrófono cuál era tu preferido y me decías que bueno. Es difícil, No hay es uno difícil, especial, es sí. como los hijos, pero no, me parece que si tengo que elegir uno, me quedo un poco con La Tablada porque me parece que alumbramos las circunstancias del combate dentro del cuartel, que era algo que no se conocía. Y también me parece que le dimos visibilidad a las 4 desapariciones que todavía hay dentro de Recordemos sus nombres. Ahí, bueno, el 23 desaparecen en la Guardia de Prevención Maradona Díaz, Iván Ruiz, y al día siguiente, con la rendición, desaparecen Carlos el Sordo Samogedni, y Francisco Pancho Provenzano, que eran 2 dirigentes, digamos, muy conocidos del MTP. Son 4 Desaparecidos en desapariciones. democracia. Desaparecidos en democracia durante el gobierno de Alfonsín, cuya desaparición se investiga, o casualidad, y por no Nisman. encuentra nada, el fiscal Nisman, Alberto Nisman, que es la primera gran encomienda, digamos, que tiene dentro del sistema de justicia cuando era secretario del juzgado de San Isidro. Y ahí lo que los indaga, digamos, a los militares a ver qué había pasado con estos cuatro personas, y le dicen, no, fueron pasando de mano en mano y terminaron en el soldado Esquivel, que se murió en el combate. Y ahí Nisman les cree, increíblemente. Ya muestra también su identidad. El negocio político no era claramente encanar a ningún milico por desapariciones, sino darles duro y por la cabeza a los incursores del cuartel. Sí, eso estaba clarísimo y creo que Nisman lo vio mejor que nadie. Y lo que pasa es que ahí, después de la rendición, hubo fotos con vida de varios de ellos. Sí, esto es la primera, que es en la Guardia de Prevención, Iván Ruiz y Alejandro Maradona Díaz. Ahí están los registros de cómo se están rindiendo con los brazos en altos. A un teniente Naceli, o sea, está datado, está documentado todo eso. Sin embargo, Nisman le creyó a los militares que se habían fugado y de hecho les mantuvo el pedido de captura internacional hasta el 97. Volviendo a aquel episodio y a la genealogía, cómo se lo organizó y hasta qué punto estuvo o no infiltrado por los servicios de inteligencia ese ataque al cuartel de La Tablada, estaba también la figura en su momento del Cotino Siglia, que decían que, algunos, me acuerdo César Arias y el menemismo más de derecha, planteaba que había una vinculación y querían responsabilizar a Alfonsín. ¿Qué pudieron sacar en limpio con la investigación histórica? Que había relaciones con el alfonsinismo, pero relaciones que no llegaban. Por ejemplo, el alfonsinismo le daba cierto acceso a los medios públicos, Radio Splendid, Radio Nacional, al Cronista, a los medios del que eran MTP. Sí, digamos, el MTP tenía algún grado de inserción en los medios que manejaba el alfonsinismo. Hasta ahí. Después no tuvo, digamos, no les dieron cargos, no les dieron recursos, y las relaciones políticas, nosotros no detectamos relaciones políticas
aceitadas. Sí había algún contacto, porque Francisco Pancho Provenzano era un viejo radical, digamos, era como la pata radical del MTP y venía de familia radical. Históricamente tuvieron relación el radicalismo y el PRT. Sí, claro, tuvieron más relaciones por lo menos relación de las organizaciones ideológica, no peronista. Sí, de las organizaciones político-militares, con el que más relación tuvieron fue con el ERP. Pero no más de eso. Y después el Coti Nociglia tiró una extraña. Uno de los dirigentes del MTP se lo encontró en Centroamérica, vamos a reservar el nombre, y ahí el Coti le dice: nosotros compartimos secretos que algún día tenemos que charlar. Y eso fue todo, no lo llamó nunca más. Sí, le dijo el Coti a él, bien 100% Coti, tirando la intrigante. ¿Pudiste hablar con él? El Coti nos dio 25.000 vueltas, que sí, que mañana, que la semana que viene, que no, que hoy, que... Y no, al final no nos dio bola. Pero bueno. Bueno, vamos Suele ocurrir. avanzando. La noche de las corbatas, otro libro bastante interesante que nos atravesó a todos, porque eran los defensores de gente presa, digamos, por la dictadura. Entonces, contame un poquito qué es lo que contiene y cuáles fueron los hechos que rodearon a esto. Bueno, esto fue el secuestro seguido de muerte y de desaparición en otros casos de un grupo de abogados laboralistas que se desempeñaban en Mar del Plata, que eran abogados de gremio sobre todo. Defendían trabajadores, pero también hacían la representación de los sindicatos en Mar del Plata, una Mar del Plata principios de los 70 que se empezaba a industrializar, digamos, que se convertía en la Mar del Plata que hoy conocemos, donde la industria pesquera sobre todo, la construcción y la textil, digamos, había hecho que la torta a repartir fuera mucho más grande y que la conflictividad gremial creciera mucho. Y estos abogados lo único que tenían en común, porque la verdad que venían de extracciones políticas e ideológicas que no tenían nada que ver entre sí, el único denominador común que tenían era que los tipos tenían una defensa estricta, digamos, de los derechos de los trabajadores y siempre tenían clarísimo cuál era su lugar en esa pelea, en esta pelea histórica entre capital y trabajo. Y entonces ese es el único patrón que encontramos para que se decidiera su secuestro al unísono. Fueron 2 días el operativo para que se los llevaran, los torturaran y los mataran y los desaparecieran. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 77, o sea, un poco tardíamente, en Mar del Plata, un poco por eso tardíamente está para la represión. La CNU, ¿no? Claro, Concentración Nacional Universitaria. La CNU es la que logra quedarse, que también eran parte de los miembros de la CNU, también eran abogados laboralistas, de los gremios duros, digamos, los gremios industriales duros, y ahí se quedan con la representación de todos los gremios que habían quedado vacantes por la desaparición de estos colegas. O sea que ahí había también un interés económico, ¿no? Fueron facilitadores de este operativo los miembros de la CNU, de hecho de Marchi, que fue el candidato a intendente en Mar del Plata con el retorno de la democracia, ahora está condenado a reclusión perpetua, bueno, a ley domiciliaria, pero está preso por episodios de los 70 que tienen que ver con la noche de las corbatas. Y lo que es ese, digamos, el episodio más oscuro en la historia de La Feliz, porque con unos niveles de violencia ahí, la violencia entre la derecha y la izquierda peronista llegó a cotas muy altas, con la CNU sobre todo, ¿no? La izquierda no actuó tanto en Mar del Plata. Y ahí, después del secuestro y la desaparición de estos abogados, la CNU entró en la universidad, en la intendencia, en los sindicatos, digamos, hizo pata ancha en la ciudad. En Mar del Plata siempre tuvo mucha influencia hasta en la vida social y cultural la Marina, ¿no? Sí, tiene. Y de hecho es el centro clandestino de detención, es el Faro, ¿no? Sí, es el Faro y después, bueno, la base naval, la base de submarinos. La base submarina. Sí, tiene una larga tradición. Bueno, de hecho Astiz es de ahí, ¿no? Y están los carteles de los familiares de los 44 marineros del submarino de la San Juan, ¿no? Sí, enganchados en el alambre tejido. Sí, bueno, ahí se comprobaron que hubo tormentos y fue centro clandestino también, en el Faro también, en el CECIM se llamaba, que era un servicio especial de la Marina. Y sí, siempre fueron como actores sociales muy destacados allá. Y de los abogados laboralistas que fueron víctimas de la noche de las corbatas, ¿cuál es el más conocido en Mar del Plata? Digamos, el nombre que es quizás como el símbolo de todo lo que pasó. Ahí hay uno que es, digamos,
el principal abogado laboralista, que es el que redactó la ley de contrato de trabajo, Oscar Centeno. Claro, que siempre lo cita Recalde padre. Sí, que es como una especie de prócer, de padre de la patria del laboralismo. Y de hecho fue el que arma la ley de contrato de trabajo, que hasta hoy nos rige. Que ¿Del 76? No, del 72. Ah, 72. Esa fue una ley, perdón, del 73. Isabelita es la que lo promulga la ley, con un gran festejo popular de trabajadores acá en la Plaza de Mayo. Sí. 73. Sí, yo estuve ahí. ¿Sí? Sí. Y fue una convocatoria muy amplia, pero Centeno no vino. No sabemos bien, por esas cuestiones del protocolo no vino. Pero era un hombre, digamos, era un hombre muy formado, que era uno de los grandes laboralistas, no solo de acá en Argentina, sino también del mundo, que generó, digamos, corrientes doctrinarias dentro de lo que fue la especialidad, y también con una práctica al lado de los gremios, en los conflictos, digamos, no era solo un teórico. Y digamos, le dio un espaldarazo y como un andamiaje jurídico a las conquistas sociales y políticas del peronismo, del segundo y tercer gobierno del peronismo. Y enganchándolo con los abogados. Bueno, perdón, y era un peruca clásico, un hombre más bien de derecha, conservador, no era ni un liberal ni un izquierdista. Y digo, enganchándolo con abogados laboralistas, nos enganchamos con otro libro tuyo, lo del pelado Ortega Peña, ¿no? Sí. El nombre de ese libro. La ley y las armas. ¿Qué podés contar de eso? Nada, fue, digamos, cuando con Pablo estábamos en la Agencia de Noticias Argentinas, ahí nos conocimos. Fue tu primer libro, ¿no? Sí, fue el primer junto libro. Con Pablo Weisberg. Junto con Pablo, digamos, el primero de investigación periodística. Noticias Argentinas estaba conducida por el Chango Torres, que era un menemista acérrimo. Totalmente. Y que ponía a la agencia al servicio del menemismo más espantoso. Entonces era como muy difícil tener alguna satisfacción profesional ahí. Y con Pablito empezamos a charlar y a ver qué podíamos hacer, como para despuntar el vicio, y dijimos, hagamos un libro, total. Un libro, ¿qué puede pasar? Y bueno, nada, nos metimos con eso, nos fuimos empujando, sin editorial, sin un consolidado, sin nada. Pero la figura del pelado aparecía bastante en nuestras charlas. A Pablo le interesaba mucho sobre todo el tema de los empréstitos de la Baring Brothers, que ellos habían estudiado, Ortega y Duhalde, todo el tema económico que ellos habían alumbrado, la figura del desaparecido, que ellos habían trabajado muy bien, digamos, desde la doctrina jurídica. Y también el pelado nos parecía un personaje como muy romántico, muy intenso, ¿no? Un tipo que había estado en todas, que había estado en el retorno de Perón, que había estado en la masacre de Trelew, que había hecho el Lucha y Vuelve, digamos, un tipo del peronismo y un hombre nuevo como en la época se pretendía. Y además mi viejo fue preso político del 70 al 72, y sus defensores fueron Ortega Peña y Duhalde. O sea que yo tengo referencias muy tempranas de ellos dos. Mi papá no lo quería al pelado, decía que era un sacapreso. Sobre todo se quejaba porque cuando lo iba a visitar a los penales, para la visita del abogado, hablaba las cuestiones de la causa y le decía, llamámelo a Carlos Caride, llamámelo a alguno de los jetones de ese momento. Y entonces eso a mi viejo le daba un poco por la bola, porque era un pendejo que no pesaba políticamente. Y yo le decía, ¿pero qué querías que hiciera, viejo? Estaba bien, iba, te atendía a vos, que bastante te zafó. Te sacó en 2 años cuando te querían dar 20. O sea, bastante bien lo hizo. Y después, bueno, rosqueaba un poco. Que era y la personalidad arrolladora del pelado. Sí, además de eso, tiene una energía que se multiplicaba. ¿Fue uno de los diputados expulsados o que se fueron del bloque? No, él asume cuando renuncia el primer grupo de los 8. Ah, que ahí estaba Betanín y exactamente, ahí estaba el grupo de los 8, que había una modificación muy Kunkel estaba chota, también. Sí, Kunkel. Claro. Porque otro que no nos dio se bola endurecen las leyes penales contra la actuación político-militar. Redactaban la figura de la asociación ilícita como nosotros acá seríamos una asociación ilícita en términos de esa modificación. Lo cual es estrictamente cierto. Sí. Es más, vamos a poner ese nombre al programa. Sí. Para nada, era el momento en donde el viejo los estaba expulsando y pese a todos los esfuerzos que hacía la juventud por arrimar el bochín, el viejo no quería saber ya nada y los quería fuera del movimiento. Y bueno, estos entendieron eso y se fueron y el pelado dijo, bueno, no, yo voy a dar batalla adentro, asumo, y me quedó ahí y la verdad que sí. Y lo mató la AAA por esa... En Arenales y Pellegrini. Exactamente. A un mes de la muerte de Perón. Exactamente, a un mes de la muerte de Perón, cuando bajaba con su mujer de cenar, una noche
Elena Villagra. Elena Villagra, que después fue mujer de Eduardo Galeano. Exactamente, yo conocí a Raquel Villagra, que fue compañera nuestra en tiempo argentino y se nos murió hace poquito, hace unos meses. Y fue secretaria de Ortega Peña. Bueno, Mariana Mactas la ubica, una chica que hace temas de espectáculos en TN. Bueno, ella es hija de Mario Mactas y Elena Villagra, del primer matrimonio Villagra. Sí, nunca un empleado de comercio, Elena. Bueno, cierra tema. Bueno, un gusto haberte recibido acá en Hojas Sueltas, Felipe. ¿Y ya estás preparando otro libro? Sí, siempre estoy craneando, ¿no? Cuando entrego uno, ya estoy viendo qué puedo hacer con el otro. En este caso quiero contar la historia de la Georgia, ¿se acuerdan? Del episodio del desembarco en la Georgia. Sí. Exactamente, unas semanas antes, un grupo de chatarreros va a desarmar unas instalaciones. Davidov, Constantino lo conocí Davidov. personalmente, justo vivía al lado de mi casa. Bueno, un personaje Davidov absoluto y bueno, no me parece que es que también es algo que faltan conocer los detalles y la trama más fina, porque ahí la verdad que fueron 41 laburantes que fueron ahí, los dejaron en Pampa y la Vía y pasaron las de Caín, cruzados por Astiz, que se les supuestamente va a defenderlos, y también hay una no sé llamar, un misterio histórico que es, bueno, ¿qué hizo Astiz en la Georgias? ¿Combatió, se la bancó o bajó las armas inmediatamente? El mito es que se rindió cobardemente. Sí, cobardemente, exacto. Mientras que los militares lo mató por la espalda, una chica de 17 años. Sí, de la catadura moral de Astilla no hay ninguna duda, pero ahí, ¿qué hizo? Todavía está dudoso. Hay como... ¿Está vivo Davidov? No lo sé, eso estoy tratando de determinarlo, sé que estaba bastante grande. ¿Lo entrevistarías a Astiz para el libro? Si es necesario. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, superaría la repulsión moral, si se quiere. ¿Dónde está ahora detenido? Ahora creo que está en Marcos Paz y está bastante complicado con un cáncer de colon. Ah, mira, no sabía. Sí, está bastante enfermo. Está muy enojado con el mundo, siente que la fuerza lo abandonó. La fuerza también es estrictamente cierto, los marinos no quieren saber. No, fui por interpósita persona, fui tratando de aproximar a ver si podía tener algún testimonio de esa experiencia que tuvo. Si se da el caso, sí, lo iría a ver. Claro. Y bueno, para ver qué dice, ¿no? Eso, por supuesto, pasándolo por el tamiz de todas las fuentes cruzadas. Sí. Y después a mí, los temas, los famosos debates, no me interesan tanto, no veo que haya nada muy superador, digamos, cuando las diferencias son profundas y verdaderas no hay nada que discutir. Sí, entonces claro. En ese sentido no, y creo que él también tiene sus convicciones. Yo quiero específicamente, digamos, me interesaría tomar datos de los episodios fácticos que tiene para decir sobre todo lo que hay documentado sobre ese episodio, pues están tengo las escuchas, los audios de las transmisiones de radio. Uno de sus últimos contactos con el periodismo fue aquella no entrevista con Gabriela Cerruti, que fue un off, pero ella, por lo que le dijo en off, lo hizo público, que cuando dijo que era el hombre mejor preparado para matar a un periodista o un presidente. Exacto. Bueno, él ahí, cuando llega a las Georgias, el discurso que tiene ante los chatarreros es: yo soy un super soldado, me preparé toda mi vida para esto, este es el sueño de mi... y ustedes no tienen nada de qué preocuparse. Cuando se van los chatarreros, ahí hay un agujero negro donde no se sabe qué pasó. Bueno, muchas gracias. Por favor, muchachos, un placer estar acá. Encantado. No prendés la radio. Te conectás directamente a la información. No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.